Profesor de investigación del CSIC, Antonio Rosas, que trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, con la charla que veis ahí detrás, si habéis visto los anuncios, preguntas y respuestas sobre el enigma neandertal. Para presentaroslo os diré que él es... Está el micro un poco raro, ¿no? Pues es el director del grupo de paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Es responsable de los estudios paleobiológicos de los neandertales del Sidrón, el yacimiento de Asturias, desde 2003, aunque previamente había formado parte del equipo investigador de Atapuerca, en la época en que obtuvo el premio Príncipe de Asturias, yo creo. Además trabaja, me estaba comentando ahora que está realizando la primera excavación en la Sierra de Quivas, en Murcia, y participa en el proyecto de la Boella en Tarragona, ambos dos del Pleistoceno inferior. Tiene multitud de trabajos en revistas de alto índice de impacto que a los científicos de aquí nos darían envidia: Science, Nature, PNAS, todos sabéis lo que es esto. Además es autor de varios libros y artículos de divulgación. Yo voy a destacar los dos, bueno, uno, el que yo conozco, los neandertales, y el último, que creo que una de las presentaciones fue la semana pasada, de hecho, los primeros homínidos, paleontología humana. Ambos dos de una colección que os recomiendo a todos, que se llama ¿Qué sabemos de?, que es de la editorial CSIC La Catarata, que tiene unos libros divulgativos buenísimos. Bueno, yo no me enrollo más y le paso el micro a Antonio y nos va a sorprender, yo creo, con los neandertal. Muchas gracias. Lo primero, gracias por haberme invitado. Este es un género que cultivo poco, es decir, el dar una charla en un pub, es la primera vez, lo cual está muy bien. Y vamos a ver qué tal nos sale. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado traerme un puntero, ¿no tendremos? No sé. Vale. A mí también se me ha olvidado. Bueno, vamos entonces sin puntero. Vamos a hablar de los neandertales, las preguntas, algunas respuestas que tenemos. Ya sabéis que los neandertales son un grupo humano que por lo general ha despertado y despierta mucho interés, en tanto que es el grupo humano, como vamos a ver, más próximo a nosotros evolutivamente, y gracias a su estudio podemos aproximarnos en gran medida a, cuando menos, desvelar o cuando menos plantearnos de una forma más cercana algunas preguntas sobre nuestra propia naturaleza evolutiva, sobre nuestro propio origen. Bueno, vamos a empezar. Una pregunta general que podemos hacernos es ¿quiénes eran los neandertales? Como acabo de decir, los neandertales es un grupo humano extinguido que vivieron o que ocuparon la mitad occidental del gran continente eurasiático. Tradicionalmente se habían considerado como unos homínidos, unos humanos que vivieron prácticamente exclusivamente en Europa, porque como por razones históricas han sido descubiertos en suelo europeo, pero en los últimos descubrimientos se ha ido viendo que su área de distribución es cada vez mayor y recientemente fueron hallados una serie de restos en Siberia del Sur, de tal manera que, como veis aquí en este... Qué pena que no tengamos puntero. Con el ratón, sí. ¿Dónde está el ratón? Aquí en Siberia, en la cueva de Denisova, de tal manera que suelo comentar que no será extraño que próximamente, por decir, esto es una especulación, en prensa podamos leer el descubrimiento de neandertales en China, por ejemplo, en el sentido de que, claro, China es un país inmenso que también invade, por así decirlo, o se acerca a la parte más occidental de Eurasia, de tal manera que, en definitiva, su ámbito de distribución geográfica es hoy en día conocido, la mitad occidental de Eurasia, y mayor de lo que pensábamos hasta hace relativamente poco. Desde el punto de vista histórico, como os comentaba, que habían sido considerados los humanos fósiles
que vivieron en Europa, puesto que los hallazgos clásicos fueron encontrados en países evidentemente de Europa Occidental, Alemania. El término neandertales procede del nombre en inglés o latinizado de un valle al lado de Düsseldorf, que curiosamente su traducción sería el Valle del Hombre Nuevo, el Valle de Neander, y fue descubierto en el año 1856, lo que es el esqueleto que da nombre al grupo, el esqueleto de Neander. Podríamos enrollarnos o hablar un rato largo, que no tenemos tiempo, pero la fecha de 1856 es sintomática, en tanto que El origen de las especies de Darwin se publicó en 1859, de tal manera que el descubrimiento de estos humanos enigmáticos, desconocidos en la época, desconocidos completamente en tanto que existieran unos hombres primitivos, viene a la luz del conocimiento occidental justo antes, o está íntimamente unido al descubrimiento, llamémosle así, de la evolución biológica, al menos la que Darwin nos presentó en su libro del origen de las especies. De tal manera que, en principio, los detractores de la teoría evolutiva fueron también detractores de los neandertales, porque estos venían a corroborar esa teoría que no se aceptaba en la época. A modo de curiosidad, el primer neandertal descubierto, aunque fue reconocido posteriormente como neandertal, fue descubierto en Gibraltar, en el año, como veis aquí, 1848. Este es el fósil más antiguo descubierto, lo que pasa es que cuando se halló no se identificó como tal. Otro descubrimiento que tiene mucha relevancia y tiene mucha implicación en cuanto a la idea que tenemos generalmente sobre este grupo humano de los neandertales es el que se llamó el Viejo de la Chapelle-aux-Champs, que es un yacimiento francés y que fue descubierto a principios del siglo XX, y una reconstrucción que hizo Marceline Bull en la época, muy, de alguna forma, los conocimientos en antropología que se tenían en ese momento y de alguna forma también muy influido por los prejuicios sociales del momento, dio lugar al mito de los neandertales, el mito en el sentido de esa mitología de esos seres humanos, el paradigma de lo tosco, de lo primitivo, incluso de lo moralmente degenerado, porque veis esas reconstrucciones aquí, animales, pues en unos casos pues como monstruos de alguna forma, en otros casos como medio retrasados o como disminuidos. Esa fue la imagen que se fue generando. Contribuyó mucho también en el descubrimiento de la época de un yacimiento que está en Croacia, que se llama Krapina, en el que se identificaron prácticas de canibalismo. Entonces, los prejuicios de la época que interesaban a unos humanos primitivos que fueran mucho más primitivos que nosotros, asociado a descubrimientos de su comportamiento en parte caníbal, dio lugar, como digo, a esa mitología de los neandertales, mitología que al menos nuestro grupo ha tratado de no sé si la palabra es combatir, al menos de criticar, porque lo que estamos descubriendo e iremos comentando paulatinamente son que por supuesto, este grupo humano no responde a esa imagen, sino que simplemente eran, como iremos viendo, neandertales, con las implicaciones que esto pueda tener. Hoy en día, como digo, esta imagen se está modificando, y estas son algunas de las reconstrucciones que se están haciendo recientemente basadas en restos concretos. Son reconstrucciones en paleontología en general, en paleontología humana en particular. El ejercicio artístico de la reconstrucción cada vez adquiere mayor importancia y cada vez adquiere mayor relevancia, porque realmente nos permite aproximarnos a una realidad tangible. Los huesos, en realidad, a los especialistas a lo mejor nos pueden decir algo, pero realmente no nos acercan al organismo, ni a las comunidades, ni a los ecosistemas. Y son estas reconstrucciones cada vez más científicas, cada vez más apoyadas por el conocimiento anatómico y apoyadas por el conocimiento paleoantropológico, y a su vez dotadas por un componente, digamos, de creatividad de los artistas, son las que están acercándonos de alguna forma, en el caso que nos ocupa, a los neandertales, como a otros muchos. Bien,
hemos dado unas pinceladas de lo que era este grupo y en la literatura se pueden encontrar diferentes acepciones de lo que es neandertal. Por eso pregunto aquí, o planteo la pregunta, ¿qué entendemos por neandertal? Si os fijáis en esta gráfica, a ver si aparece el ratón. ¿No quiere? Bueno. Lo que vemos es una curva quebrada. En el eje vertical lo que tenemos es la edad, el tiempo. Bueno, estos son curvas paleoclimáticas. Como sabéis, a lo largo del Cuaternario ha habido ese fenómeno que ha sido clásicamente denominado las glaciaciones, y las glaciaciones hoy en día, o los periodos fríos y los periodos cálidos, se identifican a través de una serie de marcadores cada vez más complejos, pero uno de ellos son, por ejemplo, los isótopos de oxígeno que veis arriba. En definitiva, una serie de fluctuaciones, frío-calor, frío-calor, frío-calor. Hoy, actualmente estamos en un periodo cálido, y como también sabemos, a través de lo que oímos casi constantemente en esto del cambio climático, vamos a un periodo cada vez más cálido. Pero venimos de un periodo muy frío, hace 19.000 años, que fue el último, lo que se llama el último máximo glaciar, que fue el último pico glaciar donde los hielos, lo que hoy en día encontramos en Groenlandia como esas masas de hielo, o en la Antártida, pues llegaron prácticamente hasta Londres, hasta la altura de Londres y todo el norte de Alemania, por supuesto la península escandinava. Bien, en todo ese fenómeno que identificamos técnicamente como los estadios isotópicos marinos, 9, 8, 7, 6, 5 hasta el 1, que es el actual, los neandertales vivieron durante ese largo periodo con un origen de la especie que hoy en día podemos identificar en torno a hace unos 250.000 años. 250.000, 300.000 años es el origen de la especie que consideramos los especialistas como tal Homo neanderthalensis. Y ya digo, hay una serie de fluctuaciones. Entonces, antes de los 250, 300.000 años, encontramos unas poblaciones también en Europa, muy bien representadas en Atapuerca, por ejemplo, en la Sima de los Huesos, que de una forma general se conocen como los pre-neandertales o los ante-neandertales, en tanto que son las poblaciones que los precedieron y, según alguna hipótesis, que fueron sus antepasados. Y a partir de ese momento pues encontramos diferentes periodos que llamamos los primeros neandertales y los neandertales clásicos, que son esos que hemos visto antes, los encontrados en el Valle de Neander, en Gibraltar, en Montecchio en Italia, en Spí en Bélgica, esos que vivieron en torno a hace 100.000 y 40.000 años. Y luego está un fenómeno muy interesante que también comentaremos brevemente, que son los neandertales tardíos, es decir, los últimos neandertales, los que están, las últimas poblaciones que vivieron justo antes de su extinción y que tienen un comportamiento y que tienen unas características de una fenomenología muy particular. Bueno, este es un esquema un poquito ampliado, como veis aquí a la izquierda, la misma columna con las mismas curvas paleoclimáticas, con un periodo más amplio que abarca 700.000 años. Tenemos algunos representantes de esos anteneandertales, como comentaba, la Sima de los Huesos, en Atapuerca, Petralona, Aragó, Mauer, y luego los neandertales. Y aquí a la derecha lo que vemos es una ampliación de las curvas paleoclimáticas, donde encontramos con mayor resolución, por ejemplo, en los sondeos que se hacen en el hielo en Groenlandia o en la Antártida, o a través de lagos, en fin, diferentes sondeos, una mayor resolución de todos esos cambios climáticos, que es donde vivieron esos últimos neandertales o esos neandertales clásicos. Y ahí tenemos señalados la cronología del Sidrón, que es la población de neandertales, la muestra de neandertales que estamos estudiando en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que procede, hablaremos de ello en detalle, que procede de Asturias. En toda esa fenomenología, en todo ese vaivén climático y ecológico, uno de los aspectos más interesantes es el reconstruir la paleoecología, el medio ambiente donde vivieron estas poblaciones, en tanto que hoy en día no se entiende la paleontología humana, no se entiende la evolución humana si no es inscrita en los cambios medioambientales y paleoecológicos que tuvieron lugar. Y aquí es un esquema sencillo donde podemos ver abajo esas masas blancas que representan la extensión de los hielos del norte y la retracción de las poblaciones de animales y plantas que se retraen en lo que se denominan los refugios del sur, que son fundamentalmente, en el caso del occidente europeo, las penínsulas del sur. Cuando el clima cambia y se hace cálido, como veis, hay una recuperación de los colores en verde, porque el bosque
se extiende y hay un fenómeno de expansión de poblaciones o de recolonización de poblaciones que luego vuelve a suceder en otro periodo frío y así en varios episodios, en varios pulsos, de tal manera que la paleoecología tanto de la fauna, de la flora, como de los humanos en este caso, especialmente en Europa que es un territorio especialmente sensible a los fríos, se inscribe en un constante ir y venir, de tal manera que esto además nos va a servir para discutir algunas de las hipótesis de interpretación del porqué de la anatomía de los neandertales. Y hablando de anatomía, aquí tenéis un ejemplo clásico de lo que es un cráneo neandertal, donde están representados o figurados algunos caracteres típicos de ellos, pero fundamentalmente, para no entrar en detalles demasiado aburridos o técnicos, lo que tenemos es una configuración muy particular del cráneo. En primer lugar, los neandertales tenían una gran bóveda craneal, es decir, un gran volumen encefálico, incluso superior al nuestro. Nuestra capacidad craneana está en torno a la media humana, a pesar de nuestra inmensa variabilidad, está en torno a los 1350 centímetros cúbicos, y los neandertales tenían una media en torno a los 1500 centímetros cúbicos, de tal manera que el cerebro de los neandertales era mayor que el cerebro de los Homo sapiens. Y ese gran cerebro, de forma distinta, porque no es igual, el volumen es mayor, pero además su forma también es distinta, se compagina o se instala en una cara también muy grande, un desarrollo de esqueleto facial muy grande y muy particular, que está representado en la foto de la derecha, donde la parte media de la cara, lo que es la nariz y la parte media de la frente y del maxilar, se proyecta hacia adelante mediante un mecanismo o un fenómeno que se conoce como prognatismo mediofacial. Eso es muy singular de los neandertales y se manifiesta en múltiples características como las que vemos aquí representadas en esa mandíbula, como el espacio retromolar o la posición del foramen mentoniano, y una larga lista de pequeños caracteres anatómicos que nos sirven primero para identificarlos como tal y segundo para preguntarnos por qué se originan. En el esqueleto postcraneal también su anatomía es peculiar, comparada al menos con la nuestra, y destaca fundamentalmente, bueno, aparte de su arquitectura corporal, lo veis en esta imagen más pequeñita, comparando un esqueleto neandertal con sapiens, eran de estatura más baja y su cuerpo era más ancho, con una particular configuración del tórax. Curiosamente, y esto es un tema que estamos trabajando ahora directamente, cada uno de los que estamos implicados en estos estudios, hasta hace relativamente poco y por ausencia de datos pensábamos que estas características eran propias de los neandertales, que habían evolucionado en la evolución conjuntamente a la evolución de ese esqueleto facial, de ese prognatismo mediofacial. Lo que estamos viendo con nuevos datos es que probablemente el esqueleto postcraneal, es decir, el esqueleto que está por debajo del cuello, en los neandertales sea un esqueleto de una especie primitiva que ha sido heredado por ellos. Y esclarecer esos puntos es una de las cosas en las que estamos trabajando. ¿Cuál es el origen de este grupo? ¿Cuál es el origen de los neandertales? Pues, fijaros en esta imagen que a mí me gusta particularmente mucho porque creo que es muy ilustrativa. La foto de la derecha, por aquí tenemos una comparación del cráneo neandertal y de un humano moderno. Fijaros, así grosso modo, la configuración de la cara, qué distinta es en unos y en otros. Entonces, ¿dónde se pensaba, dónde se ubicaba el origen evolutivo de este grupo humano, de esta anatomía, de esta configuración craneofacial tan peculiar? La foto que tenéis, la imagen que tenéis a la derecha fue publicada en el National Geographic, si no recuerdo mal, en 1985. Y en ese momento, la imagen que teníamos era el tiempo lo tenemos a la derecha, en azul y en verde, y en rojo tenemos una especie de autopista evolutiva donde, arrancando desde antepasados de 4 millones de años, se evolucionaba desde los Australopithecus en diferentes fases de evolución de lo que entendemos por el género Homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens arcaico, y finalmente en el tiempo tenemos aquí Homo sapiens. ¿Dónde caían los neandertales? Fuera de circuito. Directamente fuera de circuito. Es decir, sabíamos que su cronología era algo más reciente en esos neandertales clásicos de 100.000 años,
Pero ¿dónde ubicarlos evolutivamente? Sencillamente no se sabía. Y por de ahí la representación de ponerlos. Ese enigma no estaba resuelto. La resolución de ese enigma ha venido posteriormente de la mano de la comparación anatómica y morfológica de un amplio conjunto de fósiles humanos asignados al género Homo, que veis aquí, de la comparación de los fósiles europeos, asiáticos, africanos. Es decir, para resolver este tipo de cuestiones, puesto que como no sabemos en principio ni de dónde ni cuándo vienen las especies que podemos estudiar, no conocemos el pasado, pues hay que estudiarlo, hay que considerarlo en una amplia escala, una escala planetaria, sencillamente. Y hoy en día manejamos este tipo de modelos. Arriba, como veis, también en la vertical del tiempo, tenemos representados una serie de cuadraditos que cada uno de ellos está representando una especie de homínido del pasado y su rango temporal, y en puntos punteados, en líneas punteadas, lo que vemos son las posibles relaciones evolutivas, las posibles relaciones filogenéticas. Aquí abajo lo tenemos ampliado, el círculo de arriba, el óvalo de arriba, en lo que llamamos los homínidos de cerebro grande, que son cuando ya empieza a aparecer en el registro fósil humano seres humanos con capacidades craneanas por encima de los 800 centímetros cúbicos aproximadamente. Y lo que vemos es que desde aparentemente un hipotético antepasado común que en Atapuerca describimos con la especie Homo antecesor, surgieron dos linajes evolutivos. A la izquierda vemos un linaje que pasa por Homo rhodesiensis y termina en nuestra especie Homo sapiens, y a la derecha tenemos otro linaje donde termina en Homo neanderthalensis, pasando por Homo heidelbergensis. Curiosamente, en los últimos 4 años, no sé si llega siquiera, hemos tenido que añadir una línea más, porque en ese linaje de la derecha que da lugar a los neandertales han aparecido, a través de datos paleogenéticos, un grupo humano nuevo, extinto, que no conocíamos absolutamente nada de ellos y que se ha venido a denominar los denisovanos, en honor a la cueva de Denisova, que es de donde han aparecido también en Siberia del Sur. Bueno, en definitiva, este es nuestro marco filogenético donde hoy en día podemos inscribir a este grupo. Nos podemos preguntar, y nos preguntamos, a veces a nuestro pesar, cuáles son las posibles causas de la neandertalización, es decir, de los procesos que han dado lugar a la anatomía de los neandertales. Pues aquí, como en cualquier estudio que pretenda abordar la causación, la causa de los fenómenos, la situación se hace complicada. En ciencia, la mayoría de las veces conocemos o podemos describir más o menos las relaciones entre los fenómenos, pero las relaciones de causa y efecto, cuáles son las causas de los fenómenos, ahí la situación se nos complica bastante. Hipótesis, ha habido varias, pero una de las que más ha calado clásicamente es lo que se ha denominado la adaptación a un biotipo hiperártico. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros aquí en estas rectas, lo único que se hace es comparar la longitud del fémur y la longitud de la tibia, y lo que se ve es que las proporciones corporales cambian en la especie humana según un gradiente altitudinal, y en las especies de mamíferos, de tal manera que las especies de mamíferos siguen las reglas de Bergman y las reglas de Allen, que son generalidades ecológicas, de tal manera que dice, los animales del norte, por ejemplo el zorro ártico, comparado con los zorros del sur, el neque del desierto es el ejemplo más claro, los animales del norte son de cuerpo redondo y patas cortitas, y las orejas también pequeñitas, es decir, todo redondito para mantener el calor, mientras que los animales del sur son más esbeltos y más finitos para disipar ese calor. Eso es lo que vienen a decir estas reglas. Bueno, pues los neandertales encajan en ese, fenotípicamente, morfológicamente, encajan en el biotipo hiperártico. Curiosamente, este modelo encajaba muy bien, porque esos neandertales de los que hablábamos antes, clásicos, que vivían en Europa, los primeros que se hallaron
asociados en sus cuevas con restos de animales árticos, renos, lemmings, zorros polares, claro, porque son los neandertales los que se encontraron de los periodos glaciares. Ya hemos visto que han vivido en periodos cálidos y en periodos fríos. Bien, esa fue una explicación, y esta es un poco la simplificación del cuerpo de los neandertales, en tanto que eran bajitos y rechonchos. Esto es un hecho medible. Otra cosa es la interpretación del porqué de ese hecho. Nuestro cuerpo, a diferencia aquí en verde, es más esbelto y sobre todo más estrecho. En cuanto a la explicación de lo que es el prognatismo mediofacial de la cara, encajaba en este modelo porque esa proyección, esta proyección de la parte anterior de la cara y sobre todo de la cavidad nasal se interpretaba como una gran cámara de calentamiento de aire. Era, digamos, el aire, esa cavidad tan grande de los neandertales, adaptados a esos climas fríos, serviría pues para calentar el aire antes de que llegara a los pulmones y antes de que entrara en contacto con la parte posterior de la cara, y que está cerca del cerebro. Me toco aquí, pero no es aquí, porque es que no puedo, está dentro del cráneo, está por detrás de la boca. Bien, esta era la interpretación que se ha dado, la denominada adaptación termorreguladora. Test científicos más exigentes, con más datos y con nuevas técnicas también de control, realmente lo que se ha visto es que este modelo, planteado, digamos, de forma un tanto superficial en el sentido de falta de datos, de acumulación de datos, pues realmente no se cumple, porque cuando se compara realmente en test más exigentes, pues lo que se ve es que precisamente en algunas ocasiones es incluso al contrario en cuanto a la anatomía concreta de la cavidad nasal. Otra interpretación para explicar esa cara tan curiosa y tan particular de los neandertales fue lo que se llamó la adaptación biomecánica. Desde un punto de vista de lo que era la teoría evolutiva en los años 50 y los años 60, en el que estaba muy dominado por una visión adaptacionista y muy mecánica, es decir, del uso de la anatomía de los organismos en funciones muy directamente relacionadas, pues se dijo, esa configuración tan peculiar del cráneo debe estar relacionada con su forma de masticar. Curiosamente también coincidía en que la anatomía de los dientes y el desgaste del uso de los dientes era muy peculiar, y entonces se generó la hipótesis de la adaptación biomecánica. Aquí tenéis algún detalle, digamos, más particular de esos desgastes tan peculiares de la dentición, sobre todo de la dentición anterior, que hacen muy peculiar, esto es verdad, muy peculiar el desgaste de los neandertales. Repito, test igualmente con mejor metodología en biomecánica de la masticación, pues tampoco realmente se cumple. Y actualmente lo que estamos... hay un amplio debate entre los especialistas de cuáles pueden ser las explicaciones posibles a todo esto que estamos contando. Nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que tanto la interacción en la evolución del cuerpo, tanto del biotipo grácil como del biotipo robusto, y la influencia que el cuerpo y la respiración y el metabolismo ejerce sobre las vías respiratorias, como por otro lado la influencia que está ejerciendo ese incremento del encéfalo del que estamos hablando, pueden ser de esa interacción de factores, puede ser la resultante de esa anatomía tan particular. Aquí estoy entrando quizá en demasiados detalles, porque yo creo que merece la pena cuando menos plantear el problema. También modernamente se ha visto desde la genética, en sentido general, que el azar, las puras dinámicas de azar, la casualidad, es un elemento importante en la evolución del mundo, la evolución de la vida y en la evolución del mundo, simplemente por fenómenos de azar, por casualidad. En el caso de la genética de poblaciones, la casualidad se manifiesta en que si ha habido un deterioro climático y una población pequeña se ha quedado aislada, las dinámicas genéticas de esos organismos aislados pueden seleccionar por azar una serie de genes que luego, cuando se extienden, se quedan fijados, pero realmente no hay ninguna función que los explique detrás. Entonces, bueno, pues ahí le andamos.
intentando deshojar esta, digamos, deshilar esta maraña de situaciones y de problemas. Pero hay un hecho que sí es importante y que emerge y que tiene relevancia, y es lo que hemos aprendido es que, como vemos aquí, el cerebro de los neandertales, que decía que puede tener una gran influencia a través de la epigénesis, de la configuración de la cara, el cerebro de los neandertales es muy grande, el cerebro de nuestra especie Homo sapiens es muy grande, pero las dos formas de cerebro han aparecido independientemente la una de la otra. Dicho de otra manera, ese fenómeno tan peculiar que nos creíamos tan exclusivo de nosotros, como es tener una gran capacidad encefálica y por ende una posibilidad de pensamiento y de reflexión y de inteligencia, resulta que la naturaleza inventa por otras vías también tener un gran cerebro. La naturaleza inventa soluciones que nos creíamos únicas y que ha sido inventada de diferente manera. La gracia está en explicar cómo surge esa invención de un órgano tan complicado. Lo que sí sabemos es que ese gran cerebro está asociado en los neandertales a lo que podemos llamar cualidades humanas, esas que asociábamos a nuestra propia especie, como por ejemplo, por supuesto, la cultura material. Es evidente que los neandertales tenían una sofisticada cultura material idéntica a la de los Homo sapiens de su época, de hace 100.000 años, por ejemplo, la cultura musteriense. Los neandertales son los primeros humanos que entierran a sus muertos, son los primeros que tienen prácticas mortuorias. Los neandertales, sobre todo esos últimos neandertales de los que hablábamos al principio o antes, al final de su evolución aparecen fenómenos de ornamentación corporal, lo que supone la posibilidad de un pensamiento simbólico. Simbólico porque nosotros, cuando nos ornamentamos, cuando nos vestimos, nos ponemos unas gafas de una manera, un peinado de una manera, lo que estamos haciendo es mandando señales a los otros. Nuestras joyas, nuestros vestidos, nuestros peinados son señales de unos a otros. Nos identificamos, nos simbolizamos. Bueno, pues los neandertales empezaron también a mandarse señales simbólicas. El gran debate es si lo inventaron ellos, es decir, surge por su propia evolución, o si se lo copiaron a los Homo sapiens que tenían esa cultura. Ese es el gran debate, si es por evolución propia o por aculturamiento. Y los neandertales sabemos que esporádicamente en algunos grupos, por ejemplo en el caso del Sidrón, que lo estamos viendo muy directamente, practicaban el canibalismo. El canibalismo es un fenómeno en sí mismo que, como comentaba al principio, en realidad es uno de los grandes tabúes de la cultura judeocristiana, junto con el incesto, pero lo que vemos es que, bueno, ocasionalmente los neandertales lo practicaban, y también sabemos con el estudio reciente en muchas áreas de la prehistoria que los seres humanos han practicado el canibalismo de una forma mucho más recurrente de lo que se había admitido hasta ahora. Bien, pues paso ahora, no sé cómo voy de tiempo, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora de una línea de investigación muy novedosa, o de unas líneas de investigación que han surgido realmente hace 10 años y han avanzado de una forma realmente espectacular, que es el estudio del análisis del ADN antiguo, es decir, la capacidad de extraer ADN, eso que se ha llamado la molécula de la vida, donde a través de una secuencia de bases químicas está codificado la información que construye a los organismos. Pues esa molécula, y con la información potencial que contiene, era un tema, digamos, era una información completamente ausente en el caso de los fósiles, y modernamente se han podido desarrollar técnicas para extraer esas moléculas. Lo voy a centrar este estudio del ADN antiguo en tres aspectos fundamentales. Por un lado, el ADN mitocondrial. Cada uno de estos puntos nos permitiría o nos exigiría estar hablando un buen rato. ADN mitocondrial, nosotros, intento ser rápido, los organismos, los mamíferos, nosotros, los humanos, tenemos dos tipos de ADN, el que está en el núcleo de las células y el que está en unos orgánulos en el citoplasma, que se llama ADN mitocondrial. Bien, pues ese ADN mitocondrial, que es mucho más abundante, puesto que
cada una de nuestras células, que en promedio podemos tener 300 o 400 mitocondrias, y es muy sencillo su cromosoma, ha servido y sirve de marcador de muchos fenómenos evolutivos, porque además su tasa de cambio es muy rápida y permite detectar cambios y fenómenos que en el ADN nuclear son más lentos, más estables y no tienen ese ritmo. Luego está el estudio de los genes específicos, eso que hemos denominado que estarían en relación con la adaptabilidad, es decir, genes que sirven para algo en concreto, que sabemos que tienen una relación funcional directa. Y luego está lo que hoy en día se llama la genómica, que es el estudio del ADN en masa. Es el estudio, no se estudia un gen, no se estudia el ADN mitocondrial. El personal no se conforma con esto y dice, vamos a secuenciar todo el ADN de un organismo. Todo. Eso se llama el genoma. Y entonces la ciencia que estudia todo el ADN de los organismos se llama genómica, en contraposición a la genética clásica que estudiaba genes, es decir, pequeños fragmentos del ADN. Y en este caso hemos participado en el estudio del genoma y del exoma neandertal. 4 pinceladas sobre el yacimiento que estamos estudiando del Sidrón. Está en Asturias, como comentábamos. Aquí, pues yo señalo aquí en la pantalla, pero claro, vosotros no veis desde aquí, está aquí. Y se trata de una cueva, se trata de un sistema kástico, de una cueva con una galería relativamente larga, y en un pequeño divertículo de esa galería hay otra pequeña galería que denominamos la Galería del Osario, y es ahí donde esta es la galería, esta de aquí abajo es la galería, digamos, principal del sistema, que viene así más o menos, y en este pequeño divertículo, aquí dentro, está la Galería del Osario, que es donde ha aparecido toda esta magnífica colección de restos neandertales. Su datación, no entro en mayor detalle, es aproximadamente de unos 49.000 años, es decir, que estamos hablando, si no de los últimos, pero sí estamos hablando de los penúltimos neandertales. Son unos neandertales clásicos, en el sentido que antes tipificábamos, que se están acercando a ese umbral de los últimos neandertales. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de los restos que hemos encontrado, por ejemplo, unas mandíbulas bien conservadas, un bloque calcáreo en el que se encontraba un pie en conexión anatómica y parte de una columna vertebral, maxilares. También aparecen piezas de industria lítica musteriense. Y en total hemos recuperado un conjunto de más de 2.500 restos óseos. 2.500 es un número elevado para una colección de fósiles, o yo diría muy elevado. Hay que tener en cuenta ciertamente que no todos esos 2.500 restos son tan espectaculares como ese maxilar o estas mandíbulas. Muchos son pequeños fragmentos, algunos que tenemos clasificados como indeterminados o no clasificados por su pequeño tamaño. Y además son algunos de ellos, el conjunto de la colección está especialmente fragmentada, lo cual es una faena desde el punto de vista del estudio de la anatomía, pero es una bendición desde el punto de vista del comportamiento, porque esa fragmentación procede del comportamiento caníbal de los neandertales. Y fueron ellos los que machacaron los huesos para extraer el cerebro, para extraer la médula ósea. Entonces, ese machacamiento nos da una gran información comportamental y nos hace la faena a la hora de estudiar anatomía, porque nos lo tienen todo roto. Bien, hemos identificado 13 individuos, que tampoco está mal, y decimos que todas las partes del esqueleto están conservadas. No significa que los 13 esqueletos estén, sino que decimos fémur, tenemos. Húmero, ¿cuántos? Tenemos. Hioides, que es muy raro, tenemos. Falanges distales del dedo, hay. No significa que tengamos los 13 fémures derecho de los 13 individuos. Bien. Bueno, pues con todo ese material maravilloso desarrollamos un programa de investigación en el que pretendemos abarcar los diferentes niveles de la organización biológica, desde el nivel molecular que estaba comentando con los estudios del ADN hasta los estudios paleoecológicos o de poblaciones que hemos esbozado anteriormente. A modo de pequeño de inventario, pues aquí hacemos estos esquemas en los que una de nuestras intenciones es la personalización de los individuos. Repito, hemos identificado 13 individuos, de los cuales 7 son adultos, 3 masculinos, 4 femeninos, 3 son adolescentes, 2 son juveniles, hay un infantil,
Y lo que estamos intentando es personalizar a esos neandertales. De tal manera que estamos intentando, aquí no se lee, pero digamos vamos sumando tanto... ¿Dónde estará? Vamos en estos esquemas poniendo las piezas que vamos asociando a los diferentes esqueletos y vamos atribuyéndole o vamos identificando características propias de ese individuo. Pues si tuvo una patología en la mandíbula, si era diestro o era zurdo, en fin, características que vamos, si en las huellas de uso de la boca, por cierto, estudiadas en su tesis doctoral por Almudena Starrich, que está aquí, aparecen determinadas características que nos hablan de un determinado comportamiento en la talla, en fin, personalizando a los neandertales del siglo. Hemos hecho una exposición que acaban de desmontar, estaba en el Museo de Altamira, en Cantabria. Primero estuvo en el Museo de Oviedo y esa ha sido denominada Los 13 del siglo. Hablaba de las huellas que aparecen en la dentición. La dentición es especialmente útil a la hora de entender el pasado, tanto por su anatomía, porque los dientes son una estructura muy compleja y muy agradecida, recogen muy bien cambios evolutivos y son estables además, como porque son un medio de interacción con el medio. Los neandertales además usaban lo que se llama la boca como una tercera mano, de tal manera que agarraban muchas cosas con la boca. Todos lo hacemos, de una manera o de otra, de manera cotidiana. Cuanto más cerca estamos de los trabajos manuales, más de alguna forma usamos la boca. Y ellos utilizaban la boca como una herramienta permanente. Y eso ha dejado una serie de huellas que han permitido inferir una serie de aspectos, como por ejemplo que todos eran diestros. Todos los analizados eran diestros. Lo cual nos habla de una lateralización del cerebro y una lateralización del cuerpo en el uso. Otros aspectos muy interesantes, por ejemplo, en la paleobiología que estamos viendo, hemos visto, es lo que se llaman las líneas de hipoplasia. Fijaros en este diente, esa banda que aparece aquí, de punteado, que está aquí al microscopio electrónico mejor marcada, aquí se ve muy bien. Eso es lo que se llama una banda de hipoplasia. Los dientes crecen como los árboles, de alguna forma, parecido, por hacer una analogía sencilla, por superposición de anillos. Es la única parte del esqueleto que crece de esta manera, de nuestro esqueleto que crece por superposición de capas. Y esas capas tienen una ciclicidad. Hay ciclos diarios en la deposición de los tejidos duros por parte de las células y hay otros ciclos que son, antes se asociaban a ciclos semanales, pero tienen una cierta periodicidad de 6, 7, 8, 9 días, y eso determina unas líneas de incremento del esmalte. Bien, pues cuando el individuo sufre de algún estrés biológico, ya sea por una alimentación deficiente o ya sea por un periodo de enfermedad cuando está creciendo, se detiene el crecimiento. Hay una fase, unos días o unos meses, donde el crecimiento se ralentiza. Como los dientes crecen por aposición de tejidos duros, si eso está, el crecimiento del organismo está ralentizado, el de los dientes también. Y deja una marca, que es la que vemos aquí, en este caso tan claro, como vuelve a no querer, este ratoncillo, esas líneas de esmalte. Como además esa periodicidad es contable, podemos estimar cuándo se produjo en la vida de los individuos esa alteración del crecimiento. Y lo que hemos visto es que todos los neandertales del Sidrón tienen una interrupción, un periodo crítico en su vida entre los 2,5 y 3,5 años, que se asocia con el periodo de destete. Cuando cambian de alimentación desde la leche materna a otra alimentación y además pierden el poder inmunológico de la leche materna, están más sujetos a infecciones, de tal manera que hay un periodo crítico de estrés en la vida de los neandertales. Bueno, y más cosas que no podemos entrar. Otra cosa, en ese orden estamos estudiando los patrones de crecimiento propiamente, y uno de los mejores ejemplos hemos reconstruido, que es el mejor representado, el juvenil 1, que es un individuo de unos 7 u 8 años, en el que está el esqueleto bastante bien representado, y estamos tratando de ver cuáles eran las pautas de crecimiento de este individuo en la comparación
del crecimiento de los individuos neandertales, porque su manera de crecer también era distinta a la nuestra. Y no voy a entrar en muchos detalles. Seguimos con el ADN. Esto ha sido una pequeña digresión, un pequeño desvío para meternos en el mundo del sidrón en particular, y vamos a ver qué datos hemos podido extraer del estudio del ADN fósil de los neandertales del sidrón. Y una de las cosas que hemos desarrollado en esta cueva, nuestro equipo, y de la que nos sentimos bastante orgullosos, es lo que llamamos el protocolo de excavación limpia. Uno de los problemas que había, aparte de los metodológicos de laboratorio, para extraer ADN de los neandertales, es que los huesos se contaminan muy rápidamente con nuestro propio ADN. A pesar de que esta molécula es muy grande y muy compleja, su capacidad de contaminación es increíble. Está flotando casi como aerosoles en el aire, y al lavar los huesos en la excavación, simplemente con la manipulación, se contamina. Claro, si tenemos un hueso contaminado con ADN nuestro y no sabemos diferenciar si es contaminación o si es lo que llamamos endógeno, tenemos un problema. Para eso se desarrolló este protocolo de anticontaminación, que consiste ni más ni menos que dentro de la cueva, dentro del yacimiento, vestirnos con trajes y con indumentarias y con guantes estériles, como si estuviéramos trabajando en un laboratorio de biología molecular, y extraer los huesos en esas condiciones. Y aquí veis a estos compañeras en este caso, vestidos pues como en un laboratorio de biología molecular, y lo que hacemos en esta nevera portátil, lo vamos a ver después, lo vamos a ver ahora. No me enrollo, y vamos a ver un pequeño vídeo donde vamos a sintetizar el protocolo. Aquí tenemos, esta es la entrada, una de las entradas a la cueva. Es lo que se llama la entrada de la tumba. Realmente es un derrubio que se produjo por una... dinamitaron la cueva y ha quedado ese agujero. Estamos ya en el interior de la cueva del Sidrón, en esa galería que os comentaba antes, que se llama Galería del Río, y ya estamos dentro del yacimiento propiamente, que es la Galería de los Años. Aquí están trabajando nuestras compañeras, y aquí, como veis, de vez en cuando aparecen. Entonces, en el Sidrón, cuando aparece un hueso que puede ser bueno para extraer ADN, se vacía la galería de personal, y entonces a partir de este momento se empieza este protocolo. Alguien, en este caso el Almudena, ayuda a otra persona a ponerse el traje, ponerse estos guantes, y con esta neverita portátil se entra de nuevo en la galería. La neverita portátil es para mantener el hueso frío a una baja temperatura, para impedir que ese posible ADN se descomponga o intervenga en reacciones de descomposición. Por si acaso nos ponemos otros guantes estériles in situ. Los materiales de excavación han sido lavados con lejía, la lejía destruye el ADN, y entonces esa pequeña pizquita de hueso que había aparecido, pues se termina de excavar, como veis aquí, con ese material, con ese cuchillo, en este caso que está esterilizado, y ¿veis? Ese trocito es un trocito de hueso neandertal. Claro, ¿por qué lo sabemos? Porque en el Sidrón solo hay neandertales. Es fácil en este caso, pero claro, ocurre muy pocas veces. Por eso podemos hacerlo aquí. Entonces lo metemos en una bolsa, y esa bolsa dentro de otra bolsa, y esa bolsa a la neverita. Y ahí tenemos las típicas pastillas de la Coca-Cola, que lo acabamos de sacar del congelador, y se mantiene frío. ¿Vale? Salimos de la cueva, de la galería, y entonces, una vez fuera, lo que hacemos es, cuando se vuelve, estos años atrás en la excavación, en el hotel teníamos un congelador de menos 20 grados, y esos huesos extraídos de este modo se congelan a menos 20 grados hasta que llegan al laboratorio. Este es en conjunto ese protocolo que hemos... Digo, porque es importante saber que se puede aplicar de esta manera, tan directamente, en este yacimiento, porque prácticamente, he dicho todos, pero prácticamente todos los huesos son de neandertal. De tal manera que esa pizquita de hueso que aparece, la probabilidad que sea un neandertal es altísima. En otros muchos yacimientos es todo lo contrario. Hay muchos huesos de animales y muy pocos de neandertales. Seguimos.
Como decía antes, estamos en la metagenómica, en el estudio de los genomas completos, y aquí contribuimos a la publicación del genoma neandertal, y la publicación del genoma neandertal ha dado muchas implicaciones desde el punto de vista de lo que es proporcionar una herramienta metodológica con todo ese inventario genético que se puede hacer y además disponible, que cada cual puede, por así decirlo, diseñar sus propias comparaciones o experimentos intelectuales, pero también como conclusiones importantes fue que nos ha cambiado realmente el modelo evolutivo que teníamos de cómo han evolucionado las especies del género Homo en los últimos 500.000 años. Y en este pequeño vídeo vamos a intentar ver qué es la principal conclusión. Aquí tenemos al planeta Tierra hace aproximadamente unos 100.000 años o 150.000 años, y lo que hemos descubierto también es que este planeta Tierra estaba habitado por 5 especies humanas. En África, Homo sapiens, los neandertales, los denisovanos, algunas poblaciones de Homo erectus y Homo floresiensis. Bien, Homo sapiens, nuestra especie, vivía en ese momento solo en África, y con el paso del tiempo lo que se produce es una salida de Homo sapiens fuera de África, y hay una zona de intercambio genético en la zona, lo que llamamos área de hibridación, en el Próximo Oriente. Es decir, las poblaciones sapiens salen de África, se encuentran con los neandertales y se hibridan. Y esos híbridos empiezan a distribuirse por todo el planeta y empiezan a diferenciarse lo que llamamos las razas humanas, las no africanas. Pero esos antiguos pobladores que se empiezan a distribuir por todo el planeta y que terminan ocupando el resto del globo con la extinción de las especies antiguas, arrastran genes neandertales. Por eso se ha concluido, o hemos concluido, que cualquiera de los que estamos aquí tenemos en nuestro genoma aproximadamente un 2% de genes neandertales. Este modelo se infiere, trato de ser breve, de una circunstancia, y es que cuando se estudió el genoma neandertal y se comparó con diferentes genomas de poblaciones humanas actuales, lo que se ha visto es que las poblaciones africanas, las poblaciones negras, para entendernos, no tenían genes neandertales. El resto de las poblaciones teníamos genes neandertales. ¿Cómo configura ese mosaico? Pues a través de esa zona de hibridación de solo los que salieron arrastraron genes. Los que no salieron nunca se encontraron con los neandertales y por lo tanto no tienen genes neandertales. Paradoja, digamos, de los prejuicios humanos. Curiosamente, en esa ideología imperialista de principios del siglo XIX, principios del XX, los neandertales eran los primitivos, los toscos, los inferiores, que se asociaba de alguna forma con las poblaciones africanas. Ahora resulta que somos nosotros los listos los que tenemos los genes de esos supuestos tontos, mientras que los inferiores no tienen ningún gen de los tontos. Estos son prejuicios que afortunadamente la ciencia va poniendo más o menos en claro. Y ya llegamos al final y nos encontramos con otro de los grandes, lo que ha sido uno de los grandes enigmas de la historia evolutiva y de la historia del conocimiento de los neandertales, que es la extinción. Porque en la actualidad, hoy en día, solo hay una especie humana que habita el planeta, que es la nuestra, y hasta hace muy poco sabíamos de la existencia solo de los neandertales. Hoy en día, acabo de decir hace un momento, sabemos que ha habido otras especies humanas, hasta 5 hemos identificado. Entonces, en esa dualidad, en esa comparación de los neandertales y nosotros no estamos aquí, ellos no, ¿por qué será? Ha sido una de las grandes preguntas, ¿no? Y efectivamente, desde el punto de vista de lo que es el conocimiento de la teoría evolutiva y de la evolución del grupo, el por qué se extingue un grupo no deja de ser una pregunta interesante, una pregunta científica. Pero también me gustaría desmitificar el enigma de la extinción, porque también estaba cargado de un prejuicio, y el prejuicio es: si ellos se extinguieron y nosotros no, por algo será. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque somos más listos y los ganamos.
digamos, estoy tratando de hacerlo lo más coloquial posible para transmitir la idea de la manera más sencilla, porque es lo que les digo. Cuando quitamos esa comparación de listos y tontos, ese mito de la extinción desaparece y se nos queda el problema de lo que es la extinción de las especies biológicas y en este caso de una especie humana, que duda cabe. Y en el caso, vamos a ver un pequeño vídeo también de lo que es el fenómeno de la extinción. Lo que se está viendo es que hay un retraimiento de las poblaciones y un fenómeno curioso que puede dar explicación al fenómeno de la extinción es que los últimos neandertales vivieron probablemente en el sur de la península ibérica o en el sur de las penínsulas del sur, valga la redundancia. ¿Por qué? Pues porque es muy posible que la extinción de este grupo humano tenga que ver con el deterioro climático. Eran un grupo que probablemente estaba muy adaptado a los ambientes boscosos típicos de Europa, sobre todo en los periodos cálidos, y cuando se produjo el gran deterioro el deterioro del inicio de la última glaciación, se empezaron a destruir de una forma, digamos, llamativa los bosques típicos caducifolios y se fueron recluyendo, como hablábamos antes, en los refugios del sur. Los bosques se fueron retrayendo y probablemente los neandertales se fueron retrayendo con esos bosques. Coincide además ese fenómeno, es verdad, con la llegada de los cromañones a Europa, en el entorno de hace algo más de 40.000 años. De tal manera que aquí tenemos la confluencia de posibles varios factores o vectores de interacción, de tal manera que es la retracción de los ecosistemas propios de los neandertales, de toda la historia evolutiva de los neandertales, con la confluencia de un nuevo factor que está ocurriendo en Europa, que es la llegada de otra especie humana con otro aparato cultural francamente desarrollado. Entonces aquí, como vuelvo a repetir, están en interacción diferentes factores. Sabemos en la biología actual, sobre todo en esta biología del cambio global y de la biología de la conservación, que los grandes factores de extinción de las especies es la degradación de sus medios naturales. Eso sin duda. Y además sabemos que las causas suelen ser múltiples. Casi nunca una única causa explica un fenómeno de extinción. Y en el caso de los neandertales probablemente esa extinción está en relación a varias causas. Pero lo que sí también es evidente, es lo que pongo aquí, que es el contacto de dos mundos. Se produce en Europa el contacto de dos humanidades realmente distintas. Un dato paleogenético también muy reciente es hallado extraído de una mandíbula encontrada en una cueva en Rumanía de unos 41.000 años, es que ese sapiens, ese primer cromañón, curiosamente tenía un porcentaje de genes neandertales más alto que el nuestro, del orden del 7 o 8%. De tal manera que lo que decía antes, la genética nos está cambiando el panorama que teníamos de la evolución de las especies humanas, donde la hibridación, los fenómenos de intercambio genético entre diferentes especies, estamos hablando de estas dos, pero también se ha detectado intercambio genético entre denisovanos y humanos, en este caso habitantes de Nueva Guinea, o también hay un residuo de un ADN antiguo que se interpreta de una especie arcaica, probablemente Homo erectus. Es decir, es un retículo de intercambio genético en pequeñas proporciones, lo cual no anula la identidad anatómica y comportamental de las especies, pero sí hay un retículo que esta nueva biología del ADN antiguo nos está poniendo de manifiesto, a pesar de algunos, incluido yo, porque yo no era partidario de la hibridación entre sapiens y neandertales, y los estudios anatómicos no nos daban estos datos, o nuestra lectura de los datos no nos decían esto, pero la evidencia nos está llevando a este nuevo modelo. Y sencillamente con esto termino diciendo que los neandertales, fuera de esa imagen primitiva, tosca y degradada, sencillamente eran una forma distinta de ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Me ha encantado de nuevo. Yo lo había visto, ya tengo que decirlo,
Veo que se me habían olvidado algunas cosas, otras creo que me han quedado más claras. Me parece increíble, estamos intentando hacer un puzzle, yo creo, de 1 millón de piezas teniendo, yo no sé, te iba a decir 15, 20, no sé si llegamos a ellas. Es increíble, porque además se saca información de todo esto. Y yo siempre que me pongo a mirar o intento leer un libro donde te están hablando de toda la evolución, me toca hacer un esquema al lado para ver a qué rama me estoy yendo. Yo creo que nos lo ha dejado aquí muy claro a todos. Os dejo el turno a vosotros, pues no me lanzo yo y empiezo a preguntar. Así que ya sabéis, como siempre, os acercáis, os paso el micro, lamentablemente va unido al cable y no puedo llegar muy lejos, pero os acercáis un poco. Gracias. Hola, gracias. Tenía una pregunta. ¿Los neandertales tenían lenguaje? Perdón. Mi respuesta es categórica, sí. Es verdad que nunca hemos oído a ningún neandertal hablar, pero toda la evidencia alrededor nos dice que tenían lenguaje, desde su aparato cultural, llamémosle así, desde, por supuesto, su anatomía, y además podemos añadir el dato de que lo que es la biología del lenguaje, que es una biología muy compleja, desde los circuitos neuronales hasta toda la maquinaria que sirve para hablar, en la que intervienen gran cantidad de músculos, la boca, el tórax, es muy complicado el habla. Pero de toda esa biología tenemos solamente el conocimiento de que hay un gen, el llamado gen FOXP2, que es el único que conocemos que tiene una relación causal directa con la fenomenología del lenguaje. Y también sabemos que ese FOXP2 es un gen que está en todos los mamíferos, sin duda, es un gen que se llama muy conservado, y que los que tenemos una mutación muy peculiar somos los humanos. Bueno, pues nosotros tuvimos la suerte, con nuestros colegas paleogenetistas, de secuenciar el gen FOXP2 de los neandertales y hemos visto que es igual al nuestro. Entonces es una nueva evidencia, un nuevo soporte que viene a, digamos, a apoyar eso que resulta, si me apuras y si me permites, casi evidente, viendo todo el mundo, todo el universo. No se puede ser una especie humana con esa complejidad sin un lenguaje. Otra cosa es, y esa es tarea de los lingüistas, o en este caso de los paleolingüistas, es, bueno, vamos a intentar descifrar cómo era ese lenguaje. Esa es otra pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Marta. Bueno, muy interesante. Has comentado que no hay evidencia de que los neandertales tengan genes sapiens. Entonces me he imaginado que hay alguna población de neandertales que se supone que tienen solo genes neandertales. Es decir, igual que has dicho que hay una población de sapiens que identifica los genes sapiens, que es la africana, deberá haber una población de neandertales puros que identifique a los genes solo neandertales. ¿Qué población es esa? ¿En qué remoto lugar había neandertales puros? Hay que decir varias cosas. Lo primero, neandertales puros o sapiens puros, no se puede hablar en ese concepto, en ese término, porque realmente lo que estamos hablando son de porcentajes de similitud entre secuencias genéticas o entre secuencias anatómicas. Lo que sí se ha identificado es, conociendo estadísticamente el genoma de los neandertales, lo que se ha visto es que algunos segmentos de esos cromosomas los encontramos en nosotros. Lo que efectivamente, no sé si lo he dicho en palabras, pero tú lo has deducido, lo que no he dicho es que haya neandertales con genes sapiens. Pero para esto tenemos que esperar 1 mes y medio a que lo publiquemos. Has mostrado un cerebro, un ancestro de cerebro a partir del cual he entendido decir por lo menos que podrían haber evolucionado de manera diferente el cerebro sapiens y el cerebro neandertal. Y no he visto la antigüedad de ese cerebro, ¿me la puedes decir ahora? Y luego hago la pregunta. Ese antepasado común del que derivan los dos linajes están entre los 450, hace 450.000 años, en opinión de algunos autores,
y nos tendríamos que ir a casi 750.000 en opinión de otros. Pues alrededor de medio millón de años es poco en términos evolutivos para cambiar la morfología de un órgano, ¿no? Entonces, cuando se ha visto ese tipo de evoluciones, creo entender yo, se puede especular que están asociadas a cambio en un número limitado de genes, igual que has hablado del lenguaje, que parece haber un master gene importante en los últimos cientos de miles de años. ¿Hay algún candidato que pueda explicar esa evolución diferente del cerebro en 500.000 años? Efectivamente, el planteamiento es así, hay una evolución rápida, por lo tanto, lo que no cabe esperar es una evolución cuantitativamente grande en cuanto a número de información genética o de genes. Claro, aquí lo que hacemos es fusionar en la pregunta y el intento de respuesta dos áreas también de la biología, porque la moderna biología, la biología del desarrollo, lo que nos dice es que son los genes reguladores, los genes que regulan el desarrollo e incluso ni siquiera los genes, sino la epigenética, la regulación química por encima del ADN, la que puede estar detrás de esos grandes cambios. Quiero decir, la respuesta directa a tu pregunta en cuanto al candidato, no. Sí que se saben algunos genes con función conocida que tienen, sobre todo, estos genes, su función es conocida a través del malfuncionamiento, casi siempre, no del funcionamiento. Sabemos que cuando hay enfermedades y se rastrea dónde está la información genética, se hace una relación entre ese mal funcionamiento y este gen, y por lo tanto se infiere que la función tiene que estar implicada en este gen. Entonces, conocemos algunos genes que tienen relación con cuestiones cognitivas, por ejemplo, bien, y también anatómicas y demás. Pero candidatos concretos a genes reguladores o epigenética reguladora que determine esa evolución tan rápida de un órgano tan complejo como el cerebro, hoy en día no. Conocer el cerebro, decían algunos biólogos a finales del siglo pasado, que era el gran reto del siglo XXI. Aquí estamos hablando de la paleogenética que supuestamente pueda reconstruir la evolución del cerebro. Estamos lejos. Por favor, ¿cuándo habéis introducido el término homínidos? Porque ese libro tuyo supongo que debería ser Los primeros homos, ¿no? Porque no tratáis a los chimpancés. ¿Por qué lo habéis introducido y cuándo el término homínido? Voy a hacer propaganda lo primero. Los primeros homos es el siguiente. O sea, que hay tantos de chimpancés. ¿Un artículo al mes que viene? ¿Otro libro breve? Está bien. Un poco de bochorno. A mí me parece yo, pero voy a estar pendiente. Los primeros homínidos, los homínidos, ¿cuándo se introducen? Trataré de ser breve. De siempre hemos hablado de homínidos. Los homínidos, en contraposición, vamos a ver, esto es un problema de clasificación sistemática y taxonómica. Es un problema de jerga. Es pura taxonomía y sistemática. Y me explico. Cuando se clasifican a los monos, a los primates, hay unos monos o unos primates muy peculiares que son los simios. Los grandes monos antropomorfos. El orangután, el gorila y los chimpancés. Y nosotros. Esos son los hominoidea, junto con los silobátidos, que nosotros los quitamos, los diurnos. Entonces, la sistemática tradicional hacía una comparación anatómica y de comportamiento y ecológica y decía, los grandes monos, orangután, gorilas, chimpancés, son una familia y les llamábamos póngidos. Y sin embargo, nosotros, que somos muy raritos, y nuestros antepasados nos llamábamos homínidos. Entonces tenemos homínidos y póngidos. La biología molecular y después la genética en particular nos ha descubierto una cosa que es fascinante, y es que el chimpancé está más cerca de nosotros que el chimpancé
del gorila. De tal manera que esa clasificación de los grandes monos se rompe. Y tenemos que clasificar al chimpancé con los humanos, porque lo que pretendemos es hacer clasificaciones naturales, ¿no? Es decir, la clasificación sistemática pretende que sea un fiel reflejo, en la medida de nuestras posibilidades, de lo que ha pasado en la historia evolutiva del mundo. Entonces, si genéticamente vemos que chimpancé y humanos están más cerca que el chimpancé de los gorilas, ya nos vemos obligados a hacer un grupo que clasifique a chimpancés y a los humanos. Ya hemos roto el concepto de póngido. Entonces, al romper el concepto de póngido, se llegó al acuerdo de que se hablaría entonces, los descartamos, y entonces hablamos hoy en día de homínidos, incluyendo a todos los grandes monos antropomorfos. Y entonces a partir de esa clasificación empezamos a subdividir en familias, Ponginae, Homininae, y después empezamos a subdividir en subfamilias, ya lo he dicho, y después en tribus, a medida que vamos descendiendo. De tal manera que a los humanos y a nuestros antepasados nos quedamos en el rango de tribu, desde el punto de vista taxonómico, y en latín se llaman hominini, mientras que los chimpancés son los panini y los gorilas son los gorilini. Cuando lo traducimos al castellano nos sale este término feo, por cierto, que son homininos. Entonces ahí no tratas de los chimpancés en Sí, este libro. sí, ahí hablo, bueno, trato de los chimpancés en tanto en estas relaciones de las que estamos hablando, porque es imposible no hablar de los chimpancés o de los gorilas cuando estamos hablando del origen evolutivo del grupo. Entonces me compro el libro. ¿Me parece? Bueno, pues muchas gracias por la charla, que está siendo muy interesante. Y yo lo que tenía interés es en saber, has comentado que compartimos un 2%, bueno, que hemos heredado un 2%, ¿no?, de los sapiens de los neandertales, de genes. Entonces, sí, en el estudio de este 2%, a través de los genes específicos, estos que has comentado que se pueden estudiar, si sabemos a qué características físicas se corresponden ahora, esa herencia, qué características físicas tenemos de ellos, más o menos, o con qué se puede corresponder. Y si estoy viendo que los neandertales son claritos, rubios, si también eso, por lo menos, no sé, si son los del Sidrón, si son todos así, o si compartimos, si eso nos ha venido o también lo tienen los sapiens. Una botellita de agua, por favor. Sí, dos preguntas en una has hecho. Empiezo por la última. Se estudió también, hemos estudiado un gen, una secuencia génica que tiene que ver o está en relación con la pigmentación, muchas veces, con la pigmentación de la piel y del cabello. Y se estudió este gen denominado MC1R, perdón, en una muestra del Sidrón y en una muestra procedente del yacimiento italiano que se llama Montelesini. Este gen se lo inocularon a unas células y se midió su actividad fisiológica en laboratorio. Y se vio que el resultado de la actividad fisiológica medida a través del metabolismo y del CO2 correspondía al metabolismo de las células de gente pelirroja. Uno en Asturias y otro en el norte de Italia. Curioso. Digamos, la frecuencia es alta. Pero además hay otro detalle muy interesante, y es que este gen MC1R, que sabemos que está implicado en la pigmentación, como todo en biología es muy complicado, en la pigmentación hay un montón de cosas ahí metidas para que eso funcione, ¿no? Pero bueno, este es un marcador. La secuencia génica del MC1R de los neandertales no es como la nuestra. Sin embargo, el resultado fisiológico es asimilable a los pelirrojos. De tal manera que lo que vemos es dos cosas. Un gen distinto al nuestro y similar entre dos neandertales relativamente dispares. Esto nos lleva a decir que, qué curioso que dos tan dispares sean pelirrojos, y segundo, que haya una secuencia distinta a la nuestra y de los dos igual. ¿Qué significa? Que el aclaramiento de la piel, que digamos, en nuestro grupo biológico se produce
porque la insolación es menor, también se produjo en ellos, pero a su manera. Es decir, se hicieron claros, no como nosotros, sino a su manera. Y la otra era... Sí, ¿qué características hemos heredado del 2% ese que compartimos? Pues ¿Qué mira, nos afecta? eso no está bien determinado, porque lo que sí se ha estudiado es cuáles son las características sapiens que no son como los neandertales, es decir, las singularidades sapiens. Y se están estudiando, publicamos en el Exoma Neandertal, las singularidades específicamente neandertales, que curiosamente, a modo de curiosidad, genéticamente, lo específicamente neandertal tiene que ver con la región lumbar. Con la región lumbar. Tiene mucho sentido biológico por la configuración del tórax, por la configuración de la cadera, tiene sentido. Pero lo que no se ha estudiado es el significado funcional de esas secuencias genéticas que están introgresadas, la palabra, en nuestro genoma. Es verdad que algunos autores han propuesto que el microcefalín, un gen que está implicado en el funcionamiento del cerebro, podía ser tal. Algunos autores también han especulado que algunas funciones relacionadas con el sistema inmunitario y con carencias del sistema inmunitario pueden ser de genes introducidos desde Neandertal. Se está explorando, pero digamos la última literatura más fresca de eso yo no lo conozco, porque ahí ya se empiezan a meter, cada uno nos metemos en nuestra particular especialización y es imposible de abordarlo. Yo no. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, una curiosidad. Si te he entendido bien, hace 150.000 años había 5 especies de Homo y una de ellas era la famosa Floresiensis. Te quería preguntar por esto porque cuando salió esto no hace tanto tiempo fue, y no sé si sigue siendo un misterio muy grande. Origen, cómo evolucionó eso. Yo entendí que eran unos homínidos muy pequeños, estaban reducidos a esta isla de Indonesia. No sé si se sabe algo más y se aclara un poco esta rama muy particular de Homo, ¿vale? Los Homo floresiensis, que están descubiertos en la isla de Flores, efectivamente son una singularidad del registro paleoantropológico, y ahí trato de resumir. Su cronología es relativamente reciente, su anatomía es muy peculiar y en algunos aspectos muy primitiva, tan primitiva como que recuerda no solamente a los Homo erectus, sino incluso a la anatomía de los que llamamos Homo habilis, especialmente la anatomía del pie, la anatomía de la mandíbula también. Son de un tamaño muy pequeño y de un cerebro muy pequeño, y fueron interpretados como efecto de la insularidad. La insularidad es un fenómeno que ocurre en evolución cuando las especies se aíslan, valga su nombre, en islas. Y entonces el fenómeno de la deriva génica que se produce y las interacciones ecológicas que se producen en las islas da lugar a unas anatomías muy peculiares. Por ejemplo, en Baleares hay ejemplos muy bonitos de lechuzas gigantes, de conejos muy grandes, porque desaparecen los predadores. Entonces la anatomía, el Miotragus, que es una cabra insular, también es muy peculiar, los elefantes enanos de Sicilia, por ejemplo. Es decir, la insularidad, el fenómeno de la insularidad, del aislamiento genético y de las interrupciones de las interacciones ecológicas que ocurren en grandes áreas geográficas da lugar a singularidades anatómicas. La interpretación de Homo floresiensis es probablemente un relicto de raíces muy antiguas asiáticas que ha evolucionado en insularidad. Esta es una explicación, llamémosle, ortodoxa. Otros autores, y de aquí que nuestra ciencia no sea como la física nuclear, pues opinan que realmente se trata de una patología. Es decir, esa rareza es producto, por ejemplo, de microcefalia. Mi opinión particular, yo me inclino por el fenómeno de la insularidad y el fenómeno, digamos, de esas raíces evolutivas antiguas. Sí. No,
mi pregunta también era en relación a las nuevas especies de Homo descritas, ¿no? Flores, Denisova y ahora más recientemente en Sudáfrica, ¿no? Llaman Naledi, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente solo hay una especie de humanos, ¿no? ¿Por qué si había toda esa variedad que prácticamente han podido, ¿no?, convivir en un periodo, ¿no?, relativamente cercano, ¿por qué solo hay una especie? No es una extrañeza, ¿no?, que haya solo una especie de humanos. Y luego da la impresión de que algunos de estos nuevos descubrimientos dependen de circunstancias muy circunstanciales, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es hasta qué punto lo que nuestra interpretación, ¿no?, de toda la evolución del genoma está basado en el registro fósil y más recientemente en la genómica, puede depender de, ¿no?, quizá en el futuro de 2 o 3 circunstancias, ¿no?, concretas que nos hagan variar, ¿no?, completamente o en parte, ¿no?, nuestra interpretación. Hasta qué punto es sólido, ¿no?, lo que pensamos ahora, ¿no?, de toda la evolución, ¿no?, de la idea esta de Out of Africa, ¿no?, y toda la migración y toda la relación de todas estas especies, ¿no? Van varias preguntas en una. Ha sido una especie de pelota de preguntas. Y la raíz de la respuesta de todas ellas puede estar en lo que comentaba antes, el azar. ¿Por qué una única especie actualmente? Es una pregunta, no cabe duda. Una vez que la hemos desprovisto de mística, de mitos. No, digamos, una vez desprovista, en mi opinión, del concepto de superioridad. Digamos, la ecología hace mucho y la circunstancia también hace mucho. De tal manera que, efectivamente, tenemos un planeta que ha estado cambiando, un planeta en el que en Norteamérica, en Europa, en Australia, vivían grandes animales, lo que se llamaba la megafauna. La megafauna hoy en día solamente existe en África, como continente, donde encontramos esos grandes animales que todavía son más pequeños incluso que los que vivían hace 100.000 años, ¿no? Pero en Asia y en Norteamérica, si habéis visto esta película, la de Ice Age, de Walt Disney, creo, ¿no? Pues con esos... Sí, no es de Walt Disney. Pues aquí sí. Mamuts, mastodontes, dientes tigres de sable, estos han estado viviendo, leones, estos animales grandes, perezosos, no porque no se muevan, sino grandes animales. Estos animales han estado viviendo en Norteamérica hace 12.000 años, con los primitivos. ¿Por qué cambia el planeta? Pues porque las condiciones planetarias han cambiado y se ha producido una gran revolución en el planeta Tierra, una de las grandes revoluciones que se han producido. Es posible que todas esas especies humanas estuvieran adaptadas a ese otro mundo, y ese otro mundo cambió, y ese otro mundo se vino abajo. Y lo encontramos en los moas de Nueva Zelanda, esas aves de 3 metros. Es decir, ha cambiado el mundo de manera drástica. Esas especies humanas pueden ser parte de ese mundo pasado, y nosotros, bien por cualidades objetivables, bien por efectos del azar, pues aquí estamos y somos muchos. Nuestra biología es muy potente. Nuestra biología reproductiva es un invento extraordinario de la naturaleza. Sería motivo de otra charla explorar por qué somos tan prolijos, ¿no? Es decir, evidentemente hemos inventado mecanismos biológicos. ¿Podríamos pensar que la extinción es lo normal? Bueno, parto de la base que no he enunciado en esas palabras, es que el destino de toda especie es extinguirse. Por eso, digamos, forma parte de la desmitificación de la extinción de los neandertales. Y nosotros nos extinguiremos necesariamente. Si hacemos la analogía, la homología de fondo, entre la vida de un organismo, que asumimos la muerte como un hecho natural, en las especies, si transportamos ese concepto, asumiremos la extinción como un hecho natural.
lo cual no significa que no lo estudiemos. Y en cuanto a la solidez de nuestro conocimiento, pues como decía antes, nuestra ciencia no es física teórica, es verdad. Y entonces el descubrimiento fortuito y el componente de fortuito es importante, pues puede cambiarnos una noción, o incluso nos puede mover algunos, digamos, fundamentos. Pero yo pienso que nuestro conocimiento es cada vez más sólido, entonces se mueve una parte, pero no se cae el edificio. Reajustamos y tenemos un argumento, tenemos un marco donde reajustar el pensamiento. Es decir, lo movemos, pero ya tenemos un conocimiento común para entendernos entre nosotros y decir, vale, venga, vamos a mover esto, que esta evidencia nos lleva por este otro lado. Pues lo movemos, claro, repito, sin ser física teórica. Y por cierto, uno de los coautores de la especie Homo naledi le tenemos aquí. Otra charla. Hacemos a todo. Incluso a estos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quede, no? Yo tengo muchas preguntas, pero solo te voy a hacer una. No de 3 en 3 como Rafa. La parte, ese 2% o 2 a 7% de genoma neandertal que nosotros tenemos, ¿son conservados en los diferentes individuos o es totalmente al azar que se hubiese debido de una distribución, digamos, por cruces con sapiens, cruces sucesivos con sapiens? Dependiendo de lo que me respondas, mejor te hago otra. No sé qué responder. No se sabe. Digo por la otra. Las dos cosas. Es decir, todos tenemos estadísticamente un porcentaje en torno al 2%, porque claro, aquí estamos hablando de grandes números. Cuando se hacen estas comparaciones, estamos hablando de casi de eso que se llama los Big Data, que son grandes números de comparación. Entonces, hay una similitud estadística, aproximadamente de ese 2%, pero claro, como también sabemos, en cada generación los cromosomas se van segmentando y se van transmitiendo por el linaje de la madre o por el linaje del padre de forma diferencial, de tal manera que la resultante es estadística. No significa que todos los que estamos aquí tengamos los mismos segmentos de... Pero hay regiones que se encuentran con más frecuencia que otras. Sí, sí, hay regiones que se encuentran... Esas son las regiones que son identificables como procedentes de los neandertales. Otra cosa que esa región particular del cromosoma 21 en ti sea identificable en 100.000 pares de base y en Dani, que ha estudiado naledi, pues sea más pequeña, porque ha sido segmentada en otras generaciones. Por lo tanto, emerge un porcentaje. Si hay regiones más conservadas es porque se han seleccionado, porque digamos, ¿no? No, pero con el gin tonic. No necesariamente. Sabemos que hay, bueno, cada vez se le va dando más función a ese ADN basura. Ha cogido el nombre, por los sabios que los conocen esto de primera mano, se llama ADN basura, y es la inmensa mayoría de nuestro genoma. Cada vez se le va dotando de mayor significado funcional o biológico a todo eso, pero su nombre original es ADN basura. No teníamos ni idea para qué servía. Y todo ese ADN se transmite generación tras generación y se va segmentando y se va transmitiendo en ese entrecruzamiento y en esa, digamos, en las meiosis. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Hola, primero felicitarte por toda la exposición, muy didáctica, muy cercana. Y 2 preguntas, espero que sean breves. Primero, sin ánimo de volver al tema Sapiens puro, pero sí que en el mapa que nos has dibujado, los Sapiens decías que no se habían mezclado, que no habían hecho esas migraciones y que se mantenían
en África. ¿Eso guarda alguna relación con la raza negroide? Es decir, sapiens con negroide, a diferencia de la unión con los neandertales y ese gen que has estado comentando. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es igual un poquitín una línea más antropológica, pero en Atapuerca, bueno, antes se creía, como has estado comentando de los ritos funerarios, se creía pues que los neandertales, pues alrededor de los 120.000 años, que utilizaban esos ritos funerarios, ¿no? Y en Atapuerca de repente se descubre el bifaz, si no recuerdo mal se llama Excalibur, ¿no? El que retrotraería esos rituales funerarios supuestamente a 300.000 años o 350.000 años de antigüedad. ¿Qué opinas del hallazgo de ese bifaz? ¿Realmente consideras que es un elemento votivo o podría ser, como has estado comentando hoy, o se podría dar en otras ocasiones, sencillamente un hecho fortuito, el hallarse al lado de los restos? Gracias. Empezando por la última, varias cosas. No es lo mismo un elemento votivo, si es que se interpreta de esa manera, que un enterramiento en sentido estricto. En los neandertales encontramos enterramientos. En la cima de los huesos no hay enterramiento en sentido estricto. Hay un conjunto de fósiles mezclados con carnívoros, fósiles humanos con carnívoros, que exigen una explicación. Pero no es un enterramiento con su fosa bien delimitado y en algunos casos con lo que se interpreta pues son unas ofrendas, en el sentido más clásico de lo que entendemos por los enterramientos humanos, reconocibles en el caso de los neandertales, por ejemplo en la Sapelosan o en Sanidad o en otros barrios, ¿vale? En la cima de los huesos no encontramos esto, encontramos una serie de restos mezclados con carnívoros y aparece un bifaz aislado. El hecho de aquí, la interpretación está en cómo se compagina esa gran cantidad de humanos en aquel agujero con una única pieza de industria lítica de un bifaz particular. Si te soy sincero, yo no tengo una opinión formada, no lo sé. No lo sé porque en el fondo a mí el hecho de que aparezca un único bifaz no me convence como para que aquello sea un elemento votivo, una especie de preritual o un inicio del tratamiento. Es verdad que el conjunto del registro exige una explicación, es rarísimo encontrar 28 individuos, en este caso casi que son esqueletos, es decir, hay un fenómeno que está detrás, probablemente hay un propio comportamiento humano detrás de esa acumulación. Si es simbólico o no es simbólico, yo en este caso no me decanto, no lo sé, no tengo, digamos, ni conocimientos antropológicos de fondo, ni pálpito animal que me lleve por este verano. Y en lo anterior que comentabas, tenemos que deshacer varios equívocos. Primero, negroide es un término que no tiene significado biológico actual. Cuando hablamos de negro, es un color, pero no es un origen biológico. De hecho, a modo de información veraz, en África hay más diversidad genética que en el resto del mundo, solo en África. De tal manera que lo que a nuestros ojos aparentemente clasificamos como personas negras, su origen biológico es muy distinto. Por lo tanto, el concepto de negroide realmente hoy en día no se utiliza. Y en cuanto a los sapiens africanos, lo que tenemos es una dualidad. Hay los sapiens que no salieron de África y los sapiens que sí salieron de África. Sapiens somos todos en ese sentido. Lo que pasa es que la población que sí salió, o las poblaciones, porque cada vez más vemos, de hecho acaba de ser publicado hace 10 días, el descubrimiento de dientes en China con una antigüedad de más de 80.000 años, que probablemente lo que nos está retrotrayendo es a una primera salida de sapiens desde África que no es la que se hibridó con los neandertales, es anterior. Es decir, las salidas, los pulsos de salida de sapiens de África son los que uno de ellos acarrea esos genes neandertales que somos, digamos, sus descendientes. No sé si contesto, ¿he oído hacia atrás?
Sí, no, sí, la duda, he utilizado el término negroide, pero más que nada era, es decir, los actuales nativos de África, es decir, son los que en África has planteado que era donde, entre comillas, estaría ese sapiens puro, y actualmente los nativos de África tienen esos rasgos, entre comillas, negroides. O sea, a eso es lo que yo me refería, no pero, solo por el color de la piel. Pero no tiene relación causal, porque, digamos, es un negroide de color de piel, es efecto de la radiación. Sí. Tú te pones en el Ecuador y te fríes. y tienes los aborígenes australianos, que son de piel muy oscura, y tienes los que se llamaron en su momento los negritos, y son de piel muy oscura. Lo decía más por rasgos, no por el tono de piel. No, pero los rasgos que fundamentalmente vemos, los más asociados son los del tronco bantú, porque los rasgos, por ejemplo, de los bosquimanos no tienen nada que ver con los de, digamos, de origen bantú, que realmente se definen por las lenguas más que por el físico. Y los africanos, lo que se denominan nilóticos, no tienen, digamos, son más distintos los bantúes, los africanos de los africanos del oeste, por no hablar de los bosquimanos, que lo que podemos ser una población japonesa y una población norteamericana. Nos confunde el color. Oye, por favor, ¿os ha alcanzado la edad de 50.000 años para emplear el carbono 14 para la datación de edades? ¿Lo habéis empleado alguna vez? O si datáis edades, ¿con qué método lo hacéis? El carbono 14, como sabe, tiene un límite que depende... No, lo introduje yo aquí en Madrid, yo, trayéndolo de Cambridge, ¿sabes? O sea, que por eso te lo pregunto, porque la primera... Ya, pues entonces... La primera instalación... ¿Se contesta? No. Digo si lo empleáis vosotros. Si lo empleáis. Empleamos carbono 14... Bueno, nosotros... Como usted sabe, pues me ha alterado eso. Sigue. A mí también. Sí. No, tampoco es eso. Nosotros lo empleamos porque lo mandamos a datar. ¿A dónde? ¿Aquí al Consejo? No, ¿Al Rocasolano? Desafortunadamente no. Desafortunadamente no, ¿por qué? Por razones obvias. No, porque, digamos, en la cronología que nosotros nos movemos, es decir, en cronologías entre los, digamos, 25.000 y su límite, los laboratorios que tienen prestigio son fundamentalmente el de Oxford o el Beta Analytics. En Australia creo que hay otro, pero hasta donde llega mi conocimiento, el Consejo nunca ha datado restos de esta antigüedad que yo sepa. Entonces se suelen mandar, de hecho hay ahora una polémica porque se está recalibrando primero las calibraciones de las curvas de carbono, y segundo por el problema de la contaminación. Y se utilizan la técnica más moderna utilizada en Oxford, es eso que se llama la ultrafiltración, que es tratar de eliminar toda la contaminación de carbonos posteriores al del carbono endógeno, ¿no? Bien, entonces los límites del carbono pues, andan realmente en torno a los 47, 8 con problema. A partir de en dataciones más antiguas, ahí entramos en un espectro amplísimo de métodos, desde el spin resonancia, desde las series de uranio-torio, más modernamente los cosmogénicos, el ESR que se utiliza en esmalte de dientes, y luego en periodos más antiguos, bueno, pues de diferentes cadenas de desintegración de diferentes isótopos inestables. Un espectro amplísimo.